Macho Haldermeyer. Cultura ibérica. Amigos de la cultura ibérica, adiós. Parece que hemos perdido la conexión exotérica que teníamos con el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente. Así que este locutor seguirá la locución de este formidable programa. Queridos amigos de la cultura ibérica, en esta edición especial del programa hablaremos de los animales carroñeros. Desde los más pequeños como el cuervecillo manager al más poderoso y grande de todos como el caldo recaudador de las Skyes. Los buitres carroñeros les gusta alimentarse de la carne y la sangre de los artistas y dependiendo de la especie pueden variar su alimentación. En esta imagen se puede apreciar el buitre subvencionatus y su hábitat son las cálidas áreas políticas. También en estas áreas convive con otras especies rapaces como el gran asesor cultural y el político Sineptus. La cantidad de buitres y carroñeros es grandísima y ante la presencia de un festín, los primeros en llegar suelen ser las urracas manager y el cuervo promotor. Aparecen los primeros grandes buitres como el buitre editorialis y el quebrantahuesos de las islas discográficas, hasta que aparecen los bestiales políticos ineptus. Pero volvamos a la más maléfica y astuta de las carroñeras. Mortal predador, el buitre de las Skyes. Su astucia no tiene límites y es capaz de alimentar artistas para atraer a otros artistas de los que alimentarse. Su velocidad le lleva a alimentarse de la carne y sangre de otras especies, como el ruidoso pub discotequerus o al cortante gorrión peluquerus, y otras cantidades innumerables de especies más. Así que acabamos este documental de cultura ibérica con un sabio consejo: protegeros de estas especies carroñeras. Adiós y hasta el próximo programa de Cultura Ibérica. Soy Juan José Padilla, inspector de las RAE, y os ruego que no se vayan de tomar declaración porque ha habido una violación del uso de imágenes y música sin el pago de tasas correspondientes. Les ruego que se queden para tomar declaración. La negativa a dicha declaración les llevará al correspondiente proceso judicial por parte de nuestro gabinete jurídico. ¿Quién es el responsable de la sala? Los problemas de la Esto es así, esto es... No, perdona, pero esto hay que arreglarlo de alguna manera. Sácalo. Sí. Vale, 500 euros. Saca la pasta. Afloja, macho, que te cuesta. A ver esos sobres, a ver esos sobres. Ya sabéis cómo funciona la cultura en este país. Y no solamente la cultura, sino otras muchas cosas. Por eso, el pasado mes de agosto, la compañera Ruth de Tallo, que en estos momentos todavía no ha llegado, pero que llegará pronto, y un servidor, pues presentamos una propuesta para la creación de este círculo de artistas con la intención de desarrollar desde la perspectiva de los creadores y las creadoras de Aragón
unas ideas por parte de la parte cultural, para la parte cultural del programa colaborativo de Podemos para las próximas citas electorales. De aquella primera asamblea salió una batería de objetivos iniciales que los presentes nos propusimos desarrollar de forma simultánea. Y hoy nos congratula poder contaros que hemos presentado un borrador de propuestas temáticas y colectivas, tanto a las responsables del área cultural de Podemos Aragón como a los de Zaragoza en Común. Algunas de estas propuestas van a ser tema de esta charla y esperamos que os inspiren alguna pregunta, puesto que nos gustaría proponeros el finalizar con un pequeño debate. Respecto del borrador completo, lo podéis descargar desde nuestro blog artistaspodemos.wordpress.com. Es fácil de recordar y si no, pues no os preocupéis porque os lo vamos a recomendar en muchas ocasiones. De aquí en adelante. En aquella primera asamblea también propusimos que más adelante podríamos cambiar nuestra identidad o, si así lo pensábamos, como Círculo de Artistas Aragoneses a la de Podemos Cultura Aragón o simplemente dejar de ser un círculo o no convertirnos en un círculo, sino ser un simple grupo de trabajo dentro de lo que es la cultura de Podemos estatal. Pero en este momento, pues yo creo casi podría aseguraros que las personas que hemos venido participando hasta ahora en este círculo no lo consideramos conveniente por amplia mayoría y por ello hemos presentado, en la última asamblea pues se decidió presentar la documentación para validar el círculo dentro del territorio de la comunidad aragonesa. Podríamos exponer muchos motivos de por qué no debemos integrarnos en Podemos Cultura, y aunque sí vamos a colaborar como parte integrante de este sector, naturalmente. El motivo fundamental, pues yo diría que sin artistas no hay cultura. Y sí, como habéis oído, ¿no? El artista es a la vez productor, es gestor y es consumidor de cultura. Y ningún otro actor interveniente en el hecho cultural viene a ser algo similar ni por asomo. Sin embargo, las decisiones fundamentales sobre este hecho y cultural del que estamos hablando siempre están en otras manos, con otros intereses. Por ejemplo, ¿os suena de algo el concepto de música para músicos o entre otros? Pues podría ser que el magisterio artístico lo realizasen personas que no fuesen educadores y artistas a la vez y por tanto pertenecientes a dos sectores. Cuando esto no es así, cuando esto es así, cuando una persona no es educador y artista a la vez, es la ciudadanía quien más pierde. Por lo mismo, los técnicos de imagen y sonido también deben ser considerados artistas y trabajadores del sector audiovisual, no solamente dentro de la cultura. Algunos gestores, pocos, son tanto artistas como funcionarios. Y también hay algunos artistas que son autónomos. Por tanto, no es infrecuente que diversos actores se solapen en otros tantos sectores. Todos somos cultura, pero no todos pueden, quienes intervienen en el hecho cultural pueden considerarse artistas y por tanto su opinión no debería tener el mismo peso, pensamos, en el presente y en el futuro del sector. Pero creo que hay un argumento que bastará para que lo entendáis. También hay casta en la cultura. Y nos gustaría que los artistas de Podemos, pensamos que los artistas de Podemos deberíamos conjurarnos para apartar a esa casta cultural del control del arte. Y os voy a hacer otro comentario personal, adhiriéndome a una crítica que leí sobre una de las actas de Podemos Cultura, donde se habló del modelo de la cultura de la transición. ¿Cuál es esa supuesta cultura de la transición? ¿En qué ha consistido? Si tenemos en cuenta que la transición no fue tal, sino que simplemente fue la segunda restauración borbónica, el concepto ya nace equivocado. Y es que este modelo nunca existió realmente, porque sencillamente nunca hubo
nunca existió un plan cultural. Se sucedieron, eso sí, acciones concretas, aisladas y a veces contradictorias, apoyadas desde las instituciones y los partidos progres como símbolo de modernidad, de que España iba bien. Pero el hecho es que hubo y hay una absoluta desigualdad entre las autonomías, entre las competencias y las acciones culturales de las diferentes autonomías. La actividad de estas administraciones es caótica y poseen una burocracia insufrible que derrocha unos recursos de los que el sector cultural no anduvo nunca sobrado, y menos aún los artistas, que siempre han tratado de sobrevivir como han podido a las sucesivas corporaciones y a sus virajes esperpénticos de un polo a otro en sus políticas culturales y educativas. Hoy mismo tenemos una generación de músicos y actores jubilados, algunas de ellas y ellos grandes profesionales, que están muriendo en la más absoluta de las miserias sin que a los organismos oficiales les importe en absoluto un bledo. En 30 años se ha invertido en teatros, en centros culturales, casas de la juventud, equipamientos como ningún otro lugar del mundo. En definitiva, se derrochó en infraestructuras culturales, no solamente ha sido en los aeropuertos, que ahora son infrautilizadas y que es preciso rentabilizar. Ya no hablamos de los pabellones deportivos que crecieron como setas por todo el territorio nacional, con el único fin de poder hacer las fiestas bajo un techo y cuyas características técnicas los hacían inservibles en su mayoría para uno u otro cometido. Por otra parte, nunca ha habido tanta gente produciendo cultura buena, mala y peor. La creación de contenidos es uno de los mayores negocios en este país, pero ¿para quién es el negocio? ¿Quién disfruta de la cultura de calidad? Entre comillas. Como pudimos escuchar en este mismo escenario no hace mucho, en un foro sobre cultura de Podemos, a la pregunta de ¿y quien no se lo pueda permitir? Algunos lo recordáis, ¿verdad? La respuesta fue: quien no pueda, que no vaya. Bueno, pues por eso a nadie puede extrañarle que hoy, aquí mismo, los y las artistas de Podemos queramos preguntar a los y las presentes y a la ciudadanía en general: ¿es la cultura para todos y todas o solo para quien pueda pagar? Y lo que nos parece más preocupante, ¿va Podemos a cambiar realmente el modelo cultural de este país o simplemente va a sumar más gente al negocio de la cultura? Nuestro círculo comienza su aportación programática con unas líneas generales que paso ahora a leeros rápidamente a modo de introducción de mis compañeras y compañeros en esta mesa. Y creo que van a ser aclaratorias, porque así comienza el manifiesto de los artistas de Podemos en Aragón. Hacemos llamamiento a todos los sectores artísticos a participar en la elaboración de un plan cultural duradero. Y ayer estuve en el segundo foro de cultura de Zaragoza en Común y también hacían hincapié en esto, que al menos tiene que durar 10 años. Pero, como ya les dije, no solamente a nivel local. Ese plan cultural tiene que estar consensuado con las instituciones autonómicas y entre todas las autonomías del Estado, porque si no, vamos a ir como siempre cada uno por un lado. Repito, un plan cultural duradero, que sea estable en sus fundamentos, vivo en su capacidad de desarrollo, continuo, consensuado por todas las autonomías del Estado y basado en unos principios generales para los que presentamos la siguiente aportación. La principal seña de identidad de las sociedades humanas es su capacidad de crear culturas artísticas plurales respetando derechos fundamentales de personas y animales. La cultura es el reflejo de la calidad de vida de las personas, la educación es su raíz y medio de expansión y el arte es su expresión. Es por ello que el mantenimiento sostenible del estado del bienestar es el pilar básico para acrecentar la riqueza cultural de una sociedad verdaderamente democrática. La cultura y la educación son bienes inmateriales en los que no se gasta, se invierte. Toda actividad cultural debe ir enfocada al enriquecimiento personal, por tanto. Como he dicho, inmateriales, por si queda alguna duda. El creador de arte y el artista, divulgador, son trabajadores y productores de la cultura y, como tales, toda ley que regule la cultura y la educación debe incluirles y garantizar su protección en igualdad con el resto de los sectores sociales al servicio de la ciudadanía.
que vamos a acabar con ese tópico de que ser artista es vivir del cuento y no trabajar, que nos dejamos la piel por la carretera y la vida muchas veces. El beneficio de toda actividad cultural debe repercutir principalmente en la ciudadanía y a quien va dirigida, y económicamente además a quienes producen el arte a través de protocolos transparentes que desde las instituciones eviten la especulación de los que se limitan a venderlo o gestionarlo. Mirar y a dar tabaco. Punto. Como ciudadanos creadores, difusores y consumidores de cultura en todas sus facetas, reivindicamos una vez más nuestro derecho a la libre expresión como individuos e independencia en la elección de nuestra propia identidad artística, en aras del fomento de la pluralidad y el enriquecimiento cultural. Y por último, toda la ciudadanía debe tener las mismas oportunidades de acceso a la educación artística y a la cultura, y a las instituciones gestoras deben ser garantes y dinamizadoras de sus recursos, siguiendo unos criterios éticos de total transparencia informativa. Nuestras propuestas para este programa colaborativo se centran en dos ejes: nacional, local y dos marcos, legal y educativo. Y mis compañeros y compañeras van a exponer algunos puntos y van a hablar pues, también un poco de lo que les parece, que para eso son artistas. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Hola, soy Juan Ignacio Pajares, Ignacio de Vicio, yo creo que me conocéis algunos. Como podéis observar aquí en este debate, no vamos a especular ni vamos a hacer filosofía, sino que vamos a dotarla de contenido. Por lo cual, me voy a situar cronológicamente que por qué elegimos este sitio. Hubo el otro día, como mi compañero ha dicho, una charla que era democracia, cultura, de política, y vimos índices como esa que han dicho, que si no tienes dinero para un restaurante no vas, si no tienes dinero para ir al teatro no vayas. Y cosas peores. Se hizo una defensa del canon digital. Bueno, pues les voy a decir cómo puede ser que alguien que esté en Podemos esté a favor del canon digital, que es el de copia privada. Bueno, este fue derogado, el Tribunal Superior de Justicia Europeo instó al gobierno del PSOE y al del PP a que lo anularan, y al final fue una sentencia judicial, si queréis os digo el año, o sea, la que acabó con ello. O sea, y que lo estén defendiendo, por favor. O sea, algo que era ilegal. Podríamos seguir hablando de muchas cosas. También quisiera decir que en el debate quisiera excluir el tema de la SGAE. El de la SGAE, aquí tengo montones de cosas que decir, vamos, los podría de corruptelas. O sea, puedo hablar de 50 casos de corrupciones que tengo preparados, que si da tiempo los apuntaré. También hablaré que Cedro es una institución que intenta hacer lo mismo, constituirse como en otra SGAE, pero a nivel literario. Ya le ha sacado no sé cuánto dinero a la Universidad de Barcelona y quiere cobrar derechos editoriales, a ver si... En fin, que me parece impresentable. En fin, quiere ser como la SGAE, no, o sea, si representara a todas las editoriales y a todos los literatos, pues quieren cobrar como lo hicieran. En fin. Bueno, pues, ¿por qué cultura para todos? Esta gente más o menos querían... Los promotores habituales aquí en Zaragoza nunca les han querido de que haya cosas gratis para la gente. O sea, siempre han estado en contra, porque es un negocio y es una casta que ocupa a todos y se arrima mucho a los políticos. O sea, porque son los políticos los que en muchos casos les dan de comer. En este caso, yo lo que diría es que, a ver, por ejemplo, ¿qué pretendemos con cultura para todos? Por ejemplo, hay mucha cultura en el centro, pero no llega ni a los barrios ni a los pueblos. Entonces, lo que pretendemos es crear convenios con el conservatorio, con grupos profesionales de teatro y llevarlo a los pueblos, a barrios como el Oliver, Miralbueno, o sea, los que nunca están en el mapa y a los pueblos. ¿Y qué se gana con eso? Mira, os lo voy a poner bien sencillo hablando de mi caso. A raíz de la enfermedad de mi padre y su posterior muerte, pues me ocupé de mi madre. Y entonces, claro, la llevé a ver un concierto de música clásica. Maravillado me quedé yo porque yo nunca había estado y eso me parecía muy importante. Ya cuando lo llevé a ver, primero lo llevé a ver El sueño de la noche de verano, luego lo llevé a ver El requiem del Mozart, me caían los lagrimones por aquí. O sea, y lo descubrí hace 5 o 6 años solamente. Luego me la llevé al teatro. Luego vimos The Cameraman de Buster Keaton tocado a piano y aquello fue también exquisito. ¿Y ahora qué quiero decir con esto? Pues que si a la gente se le da a conocer a mis cosas, estas cosas, si mi madre esto se lo hubiera hecho hace 25 años, lo más seguro pues que cuando hubiera celebrado su cumpleaños con su marido pues, y su aniversario, hubiera ido a cenar por ahí y luego a ver un espectáculo. Y lo que hay que hacer es promulgar la cultura. Y ahora además, en tiempos de crisis, que lo que se hace es sacrificar, lo primero que se hace es recortar en cultura, ¿no? Es cuando hay que apoyarla y hay que usarla para vertebrar el sistema.
A ver si me entendéis. Yo, por ejemplo, cuando he sido promotor de conciertos, cuando tuve una sala, me venían otros promotores diciéndome que cómo le dejaba la sala gratis a los músicos. Porque claro, entonces, joder, ellos estaban cobrando por actuar en una sala. Digo, yo no perdía dinero con eso. O también os diré que hay una casta muy grande. Por ejemplo, que voy a decir, hay cotos privados. Yo en tiempos hice un concierto, un festival en el auditorio con 64 grupos, 3 días, monté 32 stands y 20 minutos antes la SGAE había puesto 50 millones sobre la mesa para suspendérmelo. Cosa que no lo entiendo porque no había pagado todo el aforo. Yo había hecho 2.500 entradas por día, no sabía que el aforo era 6.000. Claro, yo no llevaba 2 o 3 millones de pesetas encima en ese momento, como comprenderéis. Entonces, ¿qué pasa? Digo, y esto a punto que viene, si estuve ayer aquí, lo normal era pagar el 10%, digo, ¿a qué cojones viene esto? Dice, hombre, son los promotores habituales, claro, no quieren que entre gente nueva, claro, es como su coto privado, y nos han presionado para que hagamos esto. Bueno, se arregló el tema, porque no se tuvieron huevos a suspenderlo, las entradas, pues, le dije algo de toma, que no creo que se vendan, y le di si tenía 2.500, le di 1.000, me parece. Y las del día siguiente, ya arreglaremos cuentas. Y con esto quiero decir que es que hay una casta. Hay una casta de gente puesta a dedo para llevar, que en algunos sitios cumplirán bien sus funciones, en centros culturales y tal cual, a veces que es un mango ahí. Y se crean cotos privados para ciertos tipos de música. Ahora, bueno, voy a dar el hilo. Por ejemplo, podríamos hablar ahora de cómo se utilizan las leyes como represión, o sea, de represión de lo cultural. Igual que cada que llegan unas elecciones, antiguamente se cerraban no pubs, se cerraban salas para ganar votos, para decir lo que digo, mira cómo estamos aquí preocupándonos de las personas. Pues actualmente se sigue usando, ya no quedan salas para cerrar, pero tenemos casos recientes como el de Sociedad Alcohólica, que ha suspendido el concierto en Madrid, y que en el 2006 quedaron declarados inocentes del cargo de enaltecimiento del terrorismo. Si ahora mismo los estuvieran juzgando como a Pablo Gesell, que le han caído 2 años, ahora mismo estarían en la cárcel. Es porque se instrumentalizan las leyes y la forma de gobernar para fines políticos. Si mañana llega Podemos al poder, van a estar toda esa casta cultural arremolinada. Quiero decir, a pesar de todo, aún salen buenas iniciativas, como por ejemplo ahora mismo estamos en elecciones y gracias a Dios pues ya han levantado la Avenida Navarra para hacer obras, pero también ahora mismo hay presupuesto para Harinera, que es un colectivo autogestionado de artistas que lo va a llevar. Afortunadamente hay elecciones y de vez en cuando pues nos dan a buen capricho a los artistas. Bueno, podría seguir, bueno, ¿qué podría decir? Aquí puedo comentar algo muy gracioso, de las fiestas del Pilar, de cómo se pillan a los artistas. Esto es un extracto, a ver si lo puedo leer, de un comentario del humorista Charlie Taylor. O sea, no solamente, que solamente era para tocar en la calle. Muy bien, Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues como no puedo leer que a poca luz, os lo diré, pues poco menos que se pegó, estuvo una semana de trámites, pagar una fianza, llevar el DNI, volver la semana que viene, luego volver más tarde, total, para nada. O sea, si lo han puesto un cartel, no vengas, que es que bueno, estas cosas siempre están dadas. Es como los concursos de rock y las subvenciones, y esas se las va a ganar antes de que salgan al público. Bueno, eso es lo que he dicho, de que el mundo de la cultura está totalmente corrompido. Y si se llega, hay que coger la escoba y pim, para afuera. O sea, yo, por eso veía importante debatir esto aquí y decíroslo, porque yo he conocido íntimamente estas corrupciones. Me presentaron a un diputado, a un concejal de cultura, no voy a decir el nombre, y lo único que me dijo, ¿sabéis dónde hay un trozo de chorizo con chos y una puta que follase? O sea, esa es sexual, y yo se largó, o sea, y teníamos que hablar de cultura. También conocía a alguien que se suicidó, y también se metían estas cosas, bueno, voy a evitar hablar de cosas conflictivas que me pueden tener problemas, pero he conocido la corrupción muy íntimamente, y creo que puedo ser de bastante utilidad el día de mañana. Bueno, yo soy de Pamplona, pero me planteé pues, dedicarme a pintar, no era tonta, ya sabía yo que meterte en el mundo de la pintura era complicado, estoy hablando del año 2002, y bueno, yo me monté un estudio, vivía con mi madre, entonces no tenía que pagar ni alquiler, ni comida, ni estas cosas, entonces de lo que iba ganando de encargos de retratos y de algunas clases que daba, pues sí me podía pagar el alquiler. Pero me llegó un momento en el que me planteé que me quería emancipar y que de la pintura así como tal, pues, y en una ciudad como Pamplona, que somos vecinos, pues era muy complejo y muy complicado emanciparse. Yo ya tenía 24 años, creo, 22, no me acuerdo. Y bueno, pues yo estaba ya con ganas de irme de casa, no porque estuviera mal, sino porque ya tocaba. Bien.
Entonces me dijo mi madre, bueno, hay unas oposiciones, ¿qué tal? Pues tuve la suerte o la mala suerte de aprobarlas a la primera, me las preparé bastante, que conste, pero ¿a dónde me fui? A Castilla-La Mancha. ¿Vale? No, dije, bueno, si yo me quiero emancipar, me tengo que ir fuera, porque en Navarra, desde luego, para mi especialidad, para educación plástica y visual, pues una plaza en castellano, otra en euskera, imposible sacarse la plaza. En Castilla-La Mancha en aquel entonces, pues bueno, vamos, a mí me resultó bastante fácil sin haber tenido experiencia previa docente. Desde entonces, bueno, a los 2 años empecé a colaborar como jefa de estudios en equipo directivo, entonces todo lo que es el tema de la evolución de los últimos, desde el año 2004, que es cuando entré en el tema educativo hasta hoy, pues he estado 7 años en equipo directivo y creo que todo lo que ha sido la evolución legislativa en este país me la conozco bastante bien. Como no os quiero aburrir, porque casi ninguno seréis aquí docentes, ¿no? Ni maestros o de secundaria no creo que haya, bueno, pues voy a ir al grano. Yo como profesora de plástica, cuando mis alumnos me llegan a clase en un primero de la ESO con sus 11-12 años, que vienen de primaria, lo primero que me dicen que ¿por qué tienen que estudiar plástica? ¿Y para qué? Tengo alumnos que les encanta dibujar, que suelen ser 2 o 3 de cada grupo de 30 alumnos, porque sí, tenemos 30 alumnos por clase, cada uno de su aire, y se supone que les tengo que hacer atención personalizada a todos. No sé si alguna vez os habéis puesto a dibujar o si sois artistas, sabéis lo que es el que te estén dando clase en un grupo de 30 personas y en 50 minutos que atiendan a todo el mundo. Es un poco... sí, vamos a decir surrealista. Bien. Y más aún cuando es una materia que es obligatoria, bueno, es obligatoria, en realidad es optativa obligatoria, porque con la LOE, que es la ley que tenemos ahora mismo, se cursa en primero y en segundo de la ESO aquí en Aragón, pero por ejemplo si fuéramos a Castilla-La Mancha sería en primero y en tercero, bueno, varía según la comunidad autónoma. Con la LOMCE todavía nos van a recortar más las horas y demás. Bien, pues yo tengo que plantearme el dar un temario que parte es teórico y es práctico, y la parte teórica además, gran parte de esa teoría yo la estudié cuando llegué a la universidad. Hasta entonces, a mí las leyes del color, la percepción visual y ciertas cosas las había estudiado en biología, porque yo me fui por ciencias en el BUP, pero a mí no me habían dado teoría, es decir, mis clases de dibujo eran, tú ibas y te decían ponte a dibujar y con las ceras o con lo que fuera, y la profesora, si tenía bien, te decía algo. Este es el bagaje que tenemos los de mi generación de las clases de plástica. Era una María en toda regla. Y ahora me llegan hijos de esa generación que tienen como concepto que la materia de plástica, si al niño se le da bien, hará algo, pero si se le da mal, ¿para qué? Porque es que se le da mal y ¿qué vamos a hacerle? Bien, yo tengo que explicarles que sí, que el arte sirve para algo, el arte visual, las artes plásticas sirven para algo, igual que las profesoras de música, digo profesoras porque en mi centro somos todos mujeres, sí, la música también sirve para algo. Ya, mi madre dice que los cuadros sirven para tapar desconchones en la pared, y hombre, por lo menos sirven para algo los cuadros. Yo me tengo que plantear para qué más sirven. Vivimos en una cultura audiovisual principalmente, y mis alumnos, y con perdón de los maestros, pero con el plan educativo que hay en primaria, me llegan analfabetos visuales. Es decir, no saben interpretar visualmente un anuncio, no saben casi seguir, a día de hoy, casi no saben seguir una película. Están acostumbrados a ver el cine de manera totalmente fragmentada, y fragmentada además entre diversas pantallas, entre la pantalla del móvil, entre la pantalla del ordenador, porque no, seamos realistas, un chaval actual casi no ve cine en pantalla proyectada, en pantalla de cine, y si la ve en televisión está fragmentado también por la publicidad, porque las películas de la 2, pues los chavales de hoy en día, pues como que no, yo sí lo veía cuando era adolescente, pero estos chavales como que no. Con lo cual,
La experiencia audiovisual que tienen estos chavales, insisto, es totalmente fragmentada, y esto no lo digo yo solo. A nivel de crítica visual, esto es algo que se lleva denunciando desde los años 80, o sea, por críticos como González Requena, entre otros. Y yo me tengo que plantear el que a un chaval de 12 años lo tengo que reeducar visualmente, y por lo menos mi objetivo, suelo pasar un poco de lo que dice la ley, me planto en mi clase y digo, ¿qué hago con vosotros? Por lo menos que os guste, por lo menos que os plantéis delante de un cuadro y no digáis, esto lo hace mi tío que es pintor. El tío que es pintor, que es carnicero y pinta cuadros cuando tiene un ratico, pero no tiene ninguna formación artística de nada. La película, ¿para qué quiero ver cine? Si total me la descargo en mi casa. Eso es lo que dice un chaval a día de hoy. ¿Cómo le explico yo a un chaval que, mira, si no inviertes en ir a ver películas, al final no se harán películas? Porque si no es negocio, ¿cómo le dices eso? Es que en mi casa no hay dinero, ya si hay dinero para un cubata los sábados por la noche, 8 euros, pero no hay dinero para una entrada de cine. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de las familias a día de hoy? ¿Cuáles son las prioridades de los chavales a día de hoy? ¿Y cuáles son las nuestras como artistas? ¿A qué nos estamos enfrentando? Si desde luego se sigue concibiendo la educación de la música y de las artes visuales como hasta ahora, mal vamos. Entonces, las propuestas, que no voy a leer porque las podéis descargar y son bastante claras, en cuanto a lo que es el modelo educativo, van encaminadas a restituir lo que es el papel relevante de las artes en la educación de cualquier persona, en la educación integral y en la formación integral de la inteligencia. A día de hoy los docentes manejamos sobre todo la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, tú no eres listo porque seas muy bueno en lengua y en matemáticas, sino que el que es verdaderamente inteligente tiene desarrolladas diversas capacidades de la inteligencia, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artística es una parte más y ayuda a desarrollar muchas otras. Y desde luego nuestras materias sirven además de compendio del resto de materias que están viendo. Por ejemplo, en cualquier proyecto artístico, si no tienes conocimiento de muchas otras materias, difícilmente lo podrás llevar a cabo, por lo menos con cierto rigor. Y por ahí van un poco las propuestas que hemos presentado, que estuvimos debatiendo además, y que bueno, os invito a que leáis y que también contribuyáis al debate. Si queréis que lea alguna o no sé... Es que no me quiero extender más. Cabe decir que si el grupo programático de Podemos Aragón adopta alguna de estas propuestas, la podréis debatir o incluso podéis cogerla si no la veis y aportarla vosotros también cuando se ponga online todas estas propuestas. Y incluso en Zaragoza ahora mismo podéis, para el programa de alumnas, lo podéis hacer en web. Si os gusta alguna de las propuestas que hemos preparado del ciclo de artistas, pues podéis perfectamente vosotros mismos volver a presentarlas. Bueno, pues ya por terminar, simplemente comentar que estamos en una situación de crisis. Como es más que obvio, la crisis es internacional, no es solo nacional. Nos tenemos que replantear el modelo de Estado, y no solo en lo geográfico y en lo político, sino también en el modelo productivo que queremos. Si queremos ser un país para turistas del norte de Europa y geriátrico, que es con lo que parece a lo que vamos abocados, o si queremos apostar realmente, yo veo a Echenique que apuesta mucho por la investigación y demás, él es científico, cosa que me alegra, pero yo como Eva García Bajo apuesto también por otro de los aspectos en los que España es potencia, que es en creadores, tanto a nivel audiovisual como a nivel musical. Somos grandes, y no sé cómo, no me lo explico, la verdad, pero somos grandes productores de artísticos. Si somos potencia en eso, antes de que un artista tenga que acabar viéndose fuera, tanto que hablamos de la fuga de cerebros, tenemos fuga de artistas en este país a día de hoy. Si tú quieres dedicarte
al arte, como si eres dibujante de cómic, como no estés también trabajando para una editorial francesa o americana, vas GAO. Si eres músico, tengo cantidad de amigos músicos de sinfónicas, por ejemplo, que están en la Sinfónica de Berlín, están trabajando en un sitio y en otro, porque en España, después de lo que ha pasado, por ejemplo, con la Orquesta de Radio y Televisión Española, ¿quién puede vivir de la música clásica en España? Del teatro, de lo que queramos, a día de hoy, o sea, esos festivales que yo veo que hay en el Reino Unido o que hay en Canadá de teatro, aquí en España, ¿dónde están? Con la relevancia cultural que tienen en otros países, aquí es verdad que hay festivales, pero se quedan en agua de borrajas, en comparación con la relevancia cultural que tienen otros sitios. Por lo tanto, desde edades muy tempranas trabajemos por potenciar el talento que puedan tener nuestros chavales, que es futuro, y seamos potencia también, pero que se queden aquí los artistas, no que se tengan que ir. Pues las líneas educativas no pueden ser. Y le doy paso a Mario. Quería hacer un apunte, y es que, por ejemplo, el Festival Estify de Zaragoza tiene más o menos presupuesto que el de Huesca, ya que decías tú. Bueno, a Luis Felipe Alegre, no sé si lo conocéis, pero yo creo que vuelvo a las presentaciones. ¿Sabes tú mismo? Sí, me dedico al teatro. Un sector, pues lamentablemente poco representado en este círculo de artistas. Han venido a las reuniones algún que otro colega, en la calle están muy morados, pero no es un gremio que lo está pasando muy mal. Y la gente pues no quiere. Bueno, como aquí cada loco por lo que veo habla de su tema. Yo no voy a hablar de mí, pero voy a empezar recordando dos pinceladas. Cómo eran las cosas con el teatro en los años 70. Teníamos una escuela de teatro en Zaragoza que era, en fin, franquista, una cosa para aficionados. Y había grupos de teatro. En los pueblos, hasta el 77, hasta las primeras elecciones de ayuntamiento, serían 78, 79, pues eran, en fin, buena gente que normalmente no había ni concejalías de cultura. Había asociaciones, mujeres en un pueblo, los quintos en otro, una peña caracolera más allá, que se encargaban de las inquietudes culturales que tenían, pues moverlas. Entonces, pues que si tenemos el silo, pues al silo habrá que ir, que hay que montar un escenario, pues ponemos 2 tractores, ¿qué tal? Y llamaban a una compañía y sacaban el dinero de sus cuotas, del ayuntamiento un poquito, qué sé yo. La cuestión es que así durante años estuvieron moviendo las compañías por esta tierra. Después aparecieron las campañas que hacía la Diputación Provincial, y las otras 2 diputaciones copiaron a la de Zaragoza y empezaron también a hacer campañas. Entonces se ofrecía a los pueblos las compañías que había y se hacían. Digamos que las compañías que sobrevivieron en los años 80 lo hicieron gracias a los pueblos de Aragón, que también trabajaban fuera de Aragón, sin duda, pero donde se gana la pasta en teatro y en música también es en tu pueblo. Y cuanto más cerca mejor, porque a lo mejor puedes salir después de comer y puedes venir a dormir. Y eso, cuando van 8 personas dentro de una furgoneta o 12 dentro de una furgoneta y 2 coches, pues es una pasta. Bueno, el sector del teatro aquí, excepto los muy profesionalizados, que eran muy pocos, caso pues el Teatro de la Ribera, hasta que se implantó el IVA, esto era una actividad pirata, amigos. Éramos piratas, pero hasta las diputaciones y los ayuntamientos les cobrábamos con un recibo hecho de cualquier manera. Ya sabían ellos
supongo que sería el paternalismo franquista que todavía seguía ejerciendo en el ánimo, que ya sabemos que esto no es para repartiroslo, sino que tendréis que pagar todo esto que está aquí, las 8 horas que habéis estado montando aquí con hierros la casa de la señora Pepa. Bueno. Después en las diputaciones, en el gobierno de Aragón, los políticos se fueron enfrascando con algunas cosas que no eran convenientes. O sea, fueron descendiendo a una arena que, si yo hago un festival en mi pueblo y tú me apoyas, ¿por qué estás apoyando al pueblo de al lado con otra cosa que me hace competencia? En fin, esas y otras tonterías. La cuestión es que ya entramos en los 90 con un catálogo de las diputaciones donde era así de gordo. Y entonces entraba absolutamente todo. Durante 20 años, para actuar en los pueblos de Aragón, hemos tenido que estar compitiendo las compañías serias con castillos hinchables. O sea, el concejal de Cultura podía elegir entre Shakespeare o castillos hinchables. Que sí, de verdad. De verdad. Si es una descomunión, Naturalmente que los últimos 15 años con lo que se ha competido es con otra cosa, que es, a ver, si yo traigo Shakespeare por esta compañía, muy bueno, majos chicos todos, de Zaragoza, llevan 30 años haciendo teatro, y llevan Shakespeare, y los llevo al teatro, me vienen 50. Traigo este que me ofrece el representante que está saliendo en este programa de televisión y hace monólogos. Se me llena. Efectivamente, se le llena. Nos empezamos a humillar todos. No valemos para nada, esto no sirve para nada. Al teatro la crisis no le viene, a cierto tipo de teatro, ¿vale? No le viene con el 2008 y la hecatombe. Le viene de unos cuantos años atrás, poquito a poco, ¡pim! Bueno, pues no vamos a entrar en el 2008, la Expo de Zaragoza, donde pusieron a algunos, entre comillas, colegas, yo creo que para que no hiciéramos negocio ninguno de los que hacemos teatro habitualmente en Aragón. No lo sé. El ayuntamiento presenta algunas curiosidades. Tenemos 2 teatros municipales donde cualquier compañía puede solicitar fecha y si el patronato o el director o el gerente o el programador considera, y normalmente considera, pues se le deja el teatro. Lo único que tú te tienes que pagar toda la publicidad. Meter 1000 personas en el teatro principal tiene un coste que ahora no me acuerdo cuál es, pero no baja de 4.000 euros de publicidad para que se enteren 1000 personas. Bueno, para que se enteren 20.000 y vengan 1000. Esto es muy duro. Épocas ha habido donde no se dejaba el teatro principal a las compañías locales, épocas ha habido donde se pagaba un mínimo a las compañías locales, épocas ha habido donde el propio teatro hacía la publicidad, etcétera. O sea, formas hay 1000, pero ahora mismo tú vas al Teatro del Mercado, está vacío, porque la compañía que está actuando no tenía ni una para, o bueno, ha puesto fotocopias y no se lucen. El programa está lo de publicitar todos los actos de la gente y que se dé apoyo institucional a los artistas nobles y locales, porque es que los tienen totalmente desatendidos. Y cuando ha habido un programa como Click Televisión que hablaba de la música independiente, del teatro independiente, todo esto, se lo cargaron, porque no se veía intereses políticos, para no me quede interrumpido. Sí. Lo habéis apuntado antes. Tenemos una red de centros culturales que realmente es envidiable. Y unos cuantos teatros en esos centros culturales, y en casi todos un espacio teatral digno. Pero teatros de nivel, el del barrio de San José,
En fin, es el ejemplo. Pero bueno, está la Almozara, está la Estación del Norte, ahora no sé cómo estará el espacio para teatro de Valdecierro, que también estaba bien. En fin, hay espacio. Lo gracioso es que no hay un duro para programar teatro en los teatros de la ciudad. ¿Qué pasa? Que no hay grupos de teatro en la ciudad con los que sentarte y ver a ver cómo estas 4 pesetas las vamos a poner para, o bien para entrada, o bien para tal, o bien para publicidad, o bien ponemos una gorra, o bien vamos como hombre anuncio los técnicos culturales, que nuestra obligación es que la gente venga a ver cosas culturales de nosotros. Eso es otro tema que aparece ahí en el fondo, ¿no? Luego, otro problema que tenemos en general es que decimos teatro, es como si decimos literatura, decimos pintura, y entonces nos encontramos con unos que viven de y para la literatura, el teatro, la pintura, lo que sea, y otros que tienen como afición. Para tener una salud comunitaria brillante en literatura, en cultura, hacen falta todos, hasta el último grupito de teatro de la guardería. Lo que pasa, que es a lo que iba antes, que el político al confundirse hace un catálogo con todo. Mira, el grupo de la guardería te sale gratis si es de 5 a 7 en el barrio donde está la guardería. El grupo de teatro de Monzón te sale con el autobús y la merienda. El grupo de teatro no sé qué, y ya cuando llegas a los 5 grupos, que no hay más, que no hemos quedado más, profesionales de la región, pues, no los encuentras. O dicen, pero qué barbaridad, y encima solo actúan 3, mirad, bien para cada uno. Luego hay otra cosa que ahí difiero con muchas cosas de nuestro programa. Con lo que no difiero es con la necesidad de discutirlas todas ellas. Pero en concreto el tema de las subvenciones, se puede vivir con subvenciones, sin subvenciones, con medias subvenciones. La cuestión es que las subvenciones, quitarlas de un plumazo es, no sé, apagar los motores del avión cuando está cruzando el Atlántico, porque contamina. No, ya, pero bueno, pero no pasaría. Es decir, yo ahora no tengo subvención, pero si actúo en Árbole, estoy actuando en un teatro subvencionado, etcétera, etcétera. Hablando de subvenciones, un dato que, bueno, que conozco las entrañas. Salieron ayer, la semana pasada, la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Aragón para el teatro y la danza. 120.000 euros. Es la puntilla definitiva, o sea, no es decir, no, es que seguimos dando. Seguid dando lo justo para que se vayan todos a la mierda. Para salas, 30.000. Hay 3 salas en Zaragoza, no sé, igual hay más que se presenten, pero hay 3 salas. Las esquinas, Arbolé, la estación. 10.000 por sala. O sea, es que es, no sé, 10.000 por sala es el sueldo de la taquillera y del cortador de entradas. Lo que pasa es que tenemos un oficio que no podemos demostrarlo. Y no lo digo por mí, sino que lo digo por los compañeros sobre todo que dependen de las subvenciones, de esas miserias, pero es que dependen. Entonces siempre tienen que estar diciendo que va muy bien. Vivimos siempre en esa mentira. No pasa nada, es así. ¿Y qué haces? Inmediatamente cuentas todos los últimos sitios donde has estado actuando. ¿Y qué vas a hacer? Cuentas todos los que vas a actuar. A lo mejor los que vas a actuar dentro de 2 años. A lo mejor donde has actuado hace 6 meses. Pero ¿por qué pensamos que si la gente sabe que no se nos contrata, que el público no viene, que no es porque seamos malos, que no es porque no tengan dinero, que es que... La gente no conoce, no se conoce. Por acabar, hay algunas falacias. Yo soy de la sociedad de autores, entonces soy la parodia del principio, pues, como hombre de teatro, mala.
Voy a hacer un apunte. Lo único que funciona mal en la SGAE son lo que se llaman derechos menores, que por cierto son los mayores porque son los que más recaudan. Los de teatro, audiovisuales y literarios funcionan bastante bien. Sí, normalmente los autores de teatro no nos quejamos nunca de la sociedad de autores por la cuenta que nos trae. Pero vamos, yo tenía un establecimiento, como ahora mismo cualquier paga 300 euros al mes por autores. ¿Tú crees que si yo ponía Metallica va Metallica? Pues no, Barbie, mira, te voy a decir, hay unos datos, los publicó el ABC, que se estaban vendiendo, los números no estaban vendiendo 4.000, y te estoy hablando de la Lady Gaga, 4.000 copias, y eran discos de oro, y estaban cobrando derechos como si estuvieran vendiendo millones. Ah, y el peor escándalo de todos, ahora mismo acaban de entrar a la SGAE, que ha vuelto a salir emitido el mismo que estaba antes, pero aparte de tener los 5 vocales, ahora han aceptado a 4 editoriales y 3 de género menor, como la Warner, Boa, en fin, se han metido las discográficas y otras multinacionales. Siempre han estado, o sea, mediante, bueno, ya llegará. Sí, son los poderes fácticos, por amor de Dios. Los poderes fácticos, sí, sí. Son los grandes compradores de derechos y... Esta Zaragoza solo Zaragoza genera 50 millones de euros en derechos de los pubs y establecimientos musicales. Y son los que están manteniendo las yo termino, que en el sector del teatro, en el espectáculo en general, los que nos subimos al escenario y vivimos de subirnos al escenario, hay unos gravísimos problemas que, aunque yo no esté de acuerdo con las determinaciones que se tomaron en la reunión a la que yo no asistí, pues está bien que se toquen, y esos son los problemas. Que se pueden resolver de otra manera, que se pueden mirar con otro enfoque, pues sí, pero esos son los problemas. Bueno. Soy Ruth Tallo, soy profesora de danza y de canto. Hemos propuesto que se haga un modelo similar al modelo francés, y el modelo francés, para el que no lo conozca, os voy a contar un poco cómo funciona. En cuestión de trabajo, cualquier tipo de trabajo general, es un día de cotización por un día de paro, de derecho a paro. En el modelo en cuestión relativo a artistas de cualquier tipo, en el que incluyen también los técnicos de espectáculos, se trata de cumplir 507 horas de trabajo, que para que os hagáis una idea son unos 3 meses y medio trabajados, y tienen un plazo los artistas de 10 meses y medio para cumplir esas 507 horas y los técnicos 10 meses. Entonces pueden cotizar a la alta o a la baja, dependiendo lo que tú pagues a la Seguridad Social o lo que pague la empresa, si te contrata una empresa, lo que pagues cuando cotizas, cada bono. Si cotizas a la alta, te consta cada día que cotizas como 12 horas trabajadas. Y si pagas menos y cotizas a la baja, te consta como 8 horas. Con lo cual, estaría entre un mínimo de 43 días si cotizas a la alta todos los bolos que haces, en 43 días, o si cotizas a la baja en 64 días, te da derecho a cobrar una especie de un subsidio, una subvención del Estado, que sería parecido a cobrar aquí el paro, que es el sueldo base, que hay un sueldo base, son 1.200 euros, y esto lo hacen para que los artistas puedan, durante el invierno, que normalmente en invierno hay menos trabajo, para hacer espectáculos de danza, de canto o de lo que sea, normalmente todos los festivales o las exposiciones o las cosas así suelen ser más cuando hace mejor tiempo. Entonces ellos lo que hacen es, con 507 horas trabajadas, cubrirte durante 8 meses, pagándote 1.200, que es el sueldo base allí, al mes, para que los artistas puedan dedicar el tiempo que tienen en invierno a invertir y a pensar en los nuevos espectáculos para el año siguiente. Porque si te pasa como estás aquí, que tienes que tener 2 trabajos, 3, si tienes suerte, o los que puedas, para poder cobrar un mínimo de pasta, que es ridículo, que te viene justo para pagar el sueldo, o sea, el alquiler o la casa o lo que sea y comer, ya pues estás todo el día invirtiendo tu tiempo en un trabajo que no es el tuyo y que realmente luego los espectáculos no tienes ni dinero para invertir en ellos, ni mucho tiempo físico para invertir en ellos tampoco. Entonces esto está muy bien porque favorece que los artistas puedan tranquilamente trabajar en los espectáculos con profundidad, desarrollarlos en profundidad, invertir en materiales o en lo que necesiten
incluso pagar a otras personas si necesitan, y a la vez también evita que la gente haga contratos, que la gente pague en negro y que los artistas no coticen, porque a todos les interesa cotizarse un mínimo de entre 42 y 64 días para así tener derecho a cobrar el subsidio al año siguiente. Entonces, de los modelos que conocía me parecía el mejor planteado y el que más favorece tanto a los artistas como al Estado por el hecho de evitar los pagos en negro, y por eso hemos propuesto este modelo. Esto en principio es lo que tenía que... Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, la podéis cuestionar, y si no, os paso aquí con mi queridísima compañera Marian, de todo el sitio de honor. Sí. Ruth viene de un bolo y se va a otro bolo. Bueno, vengo de dar clase de danza y ahora me voy a un bolo. Estás cotizando a la alta, ¿no? No cotizo. Tengo 3 trabajos y solo tengo nómina en uno. Hasta luego, buenas tardes. Ya hablaremos. Bueno, pues yo soy Marian, no soy tan valiente como mis compañeros porque trabajo por cuenta ajena. O sea, no, pero es que ser autónomo es una pasada hoy en día. Entonces, bueno, yo con lo que gano dinero es con el diseño gráfico, el resto de disciplinas pues son más bien gastos, porque no me pasa como los compañeros, con la música no se gana dinero, se pierde, como yo que sé, con la fotografía se pierde tiempo, no se venden las fotos, a no ser que te dediques a bodas y comuniones, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en mi experiencia como diseñadora gráfica, puedo hacer una comparación, ya que he trabajado en el extranjero y en España, pues os puedo decir que debido a que yo creo que en el extranjero apuestan más por la cultura, la gente está como más educada visualmente, como decías tú, el oído también a la música, es cuando tú aprendes, o sea, cuando tú estudias la composición y color o teoría musical y tal, tú mismo sí, o sea, que te gusta consumir cultura de ese tipo, ¿no? O sea, si estás estudiando guitarra, pues lo primero que te va a dar es por ir a un concierto o por comprarte discos y para evolucionar tú mismo, ¿no? Pues entonces yo he visto, por ejemplo, en el diseño gráfico he visto eso, ¿no? Que allí, o sea, yo estuve en Viena trabajando y allí venía el cliente, te decía yo quiero un logotipo así y así, y en una entrevista, ¿no? Y ya está, frontera. Te dejaban tu tiempo y tú diseñabas tranquilamente, ¿no? Con ambiente cojonudo, un ambiente estupendo en la empresa. Y ya está, y luego cuando se lo presentabas, pues le tenías que explicar el porqué de las cosas. Sin embargo, aquí en España, pues un diseñador es como uno más de la cadena o como una extensión del software, ¿no? Tú que sabes utilizar el Photoshop, hazme esto exactamente con esto y me lo cambias, ¿no? Y haces, ¿y yo para qué he estudiado? No sé. Y aparte, bueno, yo creo que, claro, supongo que allí, yo no sé lo que le pagarían los clientes, pero me imagino que estaría más o pagado cada trabajo de diseño gráfico. Aquí no. Aquí es más bien, buscan la cantidad de trabajo que la calidad, o sea, trabajo para la cuenta ajena, ¿no? O sea, que yo tampoco me quejo de esos empresarios que sé lo que pueden. Significación. Sí, significación, exactamente. Bueno, pues eso. Yo realmente me considero más músico que otra cosa, pero es que ni me lo planteo. Ya lo he intentado. O sea, no hay sitio para mí. Algún día, quizá. Sí, claro, en el extranjero lo que decíais, o sea, hay festivales impresionantes que yo digo, mi estilo es muy raro, pero resulta que en otros países no es raro. Hay festivales de 3 días impresionantes que a mí se me cae la mano. Y la gente española va allí, cogiendo un avión, ¿sabes? O sea, yo creo que sí que habría sitio. Y estaba haciendo un festival de
el Terror Gothic, ¿no? Que se hacía unos conciertos cada 2 meses y yo qué sé, o sea, más o menos, para hacer Zaragoza, pues aún conseguíamos 80 personas en cada vuelo y era solamente de música gótica, o sea, que yo creo que sí, con un poquito de apoyo de parte del Estado, joder, ¿sabes? Es que... Estamos hablando de la mercantilización. Yo cuando iba con los terrocotics, que traíamos todo el gente, intentaba engañar de la sala, traía un concierto que llenaba la sala y luego traía un artista francés, que es cojonudo, pero claro, iban 20. Bueno, que se daba cuenta ya de la sala que me la dejaba gratis, por la reputación o lo que fuera, oye, no, ahora quiero saber lo que trae y tal, y ya se informaba él de, si no llenaba ya tenía que pagar. O sea, de repente se me acabó el chollo. Yo perdía dinero, pero como ganaba dinero me da igual, dormían en mi casa, les hacía yo los carteles, comía mi comida vegetariana por supuesto, y decías, joder, este tío esto te está regalando. No, macho, para mí era una gran... A mí me está regalando a mí, su compañía, estar con esas personas tan artistas ellos, pues para mí era una recompensa, ¿no? Yo qué sé, yo me sentía ya gratificado con eso. Si tuviera pasta, volvería a hacerlo. Por eso, una entidad privada no puede hacerlo, no puede ser mecenas. Si yo mecenas cuando decir, no tengo dinero, no. Pero desde la administración sí que se puede ser mecenas. Y se pueden traer espectáculos de cultura de calidad, aunque solo vayan a verlo 20. Porque luego esos 20 lo comentarán, hostia, lo que he visto. Te cagas. Tía, se lo recomiendas a tus amigos y ya se lo boca a boca. Bueno. Bueno, pues... Por ejemplo, tenemos un punto en el programa, para no irme por mis... Bueno, voy a volver a mis aventuras, pero bueno. Que es acabar con el control ideológico del arte. El arte tiene que ser libre y ya está. Pues resulta que no lo es. Porque yo, por ejemplo, con lo... O sea, yo me he dado de bruces 2 veces con el control ideológico y con multa incluida. La primera fue... O sea, ni siquiera llegué a salir al mercado laboral. O sea, fue el proyecto fin de curso en la Escuela de Artes y no me quisieron aprobar porque no comulgaban con mis ideas. Era un proyecto audiovisual de animación y era pues de animales. Era antitaurino, antivivisección, antiespecista, todas esas cosas. Entonces me lo dijeron claramente, que es que ellos no estaban de acuerdo y entre eso y te lo puedes trabajar un poco más. Es rara, pues te vamos a dar... Es rara, ¿no? Diferente. ¿El qué? Lo diferente nos gusta, lo diferente. ¿Lo de diferente o simplemente no estaban de acuerdo con lo que yo estaba reivindicando en el vídeo? Pero yo como alumna de arte tenían que haber juzgado, o sea, o valorado la técnica. Un trabajo sí. Independiente. Entonces no hagas apología de... No, de la violencia ni... No, lo que pasa es que debido de sentar muy mal tener que ver la documentación gráfica, que era bastante dura. Lo siento, es lo que existe, es lo que hay. Entonces me dieron unos meses más y me dijeron, mira, a ver si cambias el tema. Y yo no me dio la gana, porque soy maña, ¿sabes? Entonces pues lo que hice fue pues, trabajar un poquito más y presentarlo. Joder, pues fui la primera alumna que presentó la biografía y todo eso en Flash, en animación Flash. O sea, porque cuando yo estaba en la escuela parece que es la prehistoria, porque es que no había casi ni ordenadores, o había 1 hora a la semana de ordenador. Y me curré todo en Flash y ni siquiera me supieron valorar eso. ¿No? Estoy muy enfadada todavía. Pero bueno, no pasa nada. Y la segunda que me di de bruces, y esta es más fuerte, es cuando fuimos a hacer un concierto a un pueblo cerca de aquí, no voy a decir el nombre, y mandamos los carteles y un día antes del concierto me llama el de la sala y me dice, oye, que tenemos un problema, que vino ayer la Guardia Civil y me dijo que habíais atentado a la dignidad pública en vuestro cartel. Entonces, que por cada cartel que encontrara en la calle, pues iban a ser 5 euros de multa. No, 30. No, 5. Lo que pasa es que el de la sala lo había puesto la noche anterior, estaba un poco tan contento cuando lo puso y no se acordaba dónde los había puesto. Sí. Entonces, digo, vaya, tenemos 2 problemas. Pero, no, pero somos famosos en ese pueblo, que no voy a decir. ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo es?
Que nos de Aragón. Dilo. Mira, nada, no, ya que te invitaron, yo te invito a Japón. Yo os puedo hacer en la alusión que ha hecho antes Ignacio sobre el concierto de sociedad alcohólica que se ha... Bueno, aquí en Zaragoza hace poco se ha permitido un concierto haciendo propaganda del nazismo y aquí no ha pasado nada. Esto es lo habitual. Esto es lo que suele ser lo habitual. Entonces, porque a unos sí y a otros no. La instrumentalización. Yo, al hilo de lo que está comentando María, perdona que te interrumpa, como educadora me planteo el arte como propaganda del poder, porque es verdad que el arte sirve y ha servido históricamente como propaganda del poder o como elemento subversivo. Pues los chavales, igual que cualquier persona, tenemos que aprender a hacer esa lectura, porque el arte no deja de ser un instrumento más de la sociedad. Y de nosotros depende qué hagamos con ese instrumento. Es como las redes sociales, están ahí, son un instrumento, depende de ti qué hagas tú con él. Pues el arte lo mismo. Ya está. Bueno, ya el último tema quería hablar de que nosotros hemos puesto en el programa que por favor de una vez no se invierta dinero que debería ser para cultura para la tauromaquia, por favor, ya basta. Entonces, porque desde el círculo creo que somos todos antitaurinos y resulta que se invierte demasiado dinero. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que quieren quitar música como asignatura obligatoria y estoy viendo pueblos donde están dando tauromaquia a los niños como una asignatura alternativa. Digo, pues vamos a ver si nos centramos. Claro, claro. Es que hay una propaganda increíble para que no se extinga esto. O sea, tengo aquí algunos datos de que en España existen 43 escuelas taurinas. Que los niños entran desde de 12 a 18 años y a los 16 ya practican con toros de verdad. Hay aquí un... Sí, bueno, sí, por supuesto la ONU hizo un estudio, una recomendación a todos los países donde se hace la tauromaquia de alejar a los niños porque es un impacto en su salud mental, el tener la violencia tan explícita, o sea, hay que protegerlos, no sé, o sea, hay leyes de protección del menor, por ejemplo, de que no asistan a un concierto si se venden bebidas alcohólicas, o sea, entonces no puede entrar un joven a un concierto, sin embargo, puede ir a ver cómo se machaca un animal hasta la muerte. Sí, también. Entonces resulta que en estas escuelas taurinas, no me gustaría hablar de toros, pero como no me dejan otra alternativa, porque están continuamente con que los toros son cultura, pues... Te damos la alternativa. yo podría poner alternativas. Bueno, pues resulta que en estas prácticas que hacen los niños con los animales, lo hacen con el consentimiento de los padres, con una pared delante y tal. Pero fijaos lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, dicen los taurinos, los toreros, ¿no? Para el mundo taurino, el niño está preparado para enfrentarse a la muerte o para matar, pero no para decidir cuánto dinero quiere hacerlo. Porque resulta que los cobran los espectáculos en prácticas y el dinero se habla entre padre y el apoderado. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de explotación infantil, es muy fuerte. O sea, es que yo creo que esta gente tiene tan poca sensibilidad que es que ni siquiera se da cuenta de que están explotando a sus propios hijos, es una pasada. Hace poco hubo un festival de tipo, creo que era, que las monjas son historias, y con la polémica que se ha levantado con todo esto, se ha dicho que no, no por eso, porque han levantado una polémica, pero claro, es impresionante. Pues eso, a ver, me falta algo. Bueno, no, yo creo que ya he terminado, no sé. ¿Hemos terminado? Pues si os surge alguna
apunte último. Bueno, hemos hablado del tema de las corruptelas y que no había dinero aparte. Por ejemplo, desde Zaragoza Cultural está explicado de que 11.000 euros han ido para un sitio donde se pone cuadros bueno, esas cosas... bueno, que las raterías... Vale, las raterías, por ejemplo, empiezan cuando se hace un festival de rock y se pone 300 euros para cada grupo para que beban de catering y te sacan una cochina caja de cervezas, o al comisario de arte, bueno, quiero decir, al asesor cultural, que diga, dice, este cuadro sí que vale lo que dicen y lo recomiendo, y le dan 80.000 euros, que se ponga 40.000 a su cuenta y el resto irá a una cuenta suya o al Partido Popular. Y así funciona el sistema. Podemos empezar el debate. Bueno, si... ¿Alguna pregunta? Sí. Mateo. Lo primero, daros la enhorabuena por la iniciativa, porque creo que la artista necesita un respeto social que la sociedad no es capaz de transmitir. Solo desde iniciativas como la vuestra se adquirirá esa conciencia y el arte pasará a otro nivel. Lo segundo, hay algo que todavía no he visto en vuestras propuestas y que me gustaría saber si tenéis, que es cómo terminar o cómo reconducir, mejor que terminar, puesto que las subvenciones, creo que tal y como está el sistema son necesarias, el sistema de subvenciones actual, que nos lleva a una corrupción endogámica, donde productoras que obtienen beneficios millonarios siguen adquiriendo esas subvenciones, por ejemplo el Deseo S.A., evitando que otros artistas, nuevos cineastas, nuevos pintores, nuevos gente del teatro entre a formar parte del circuito industrial. Bueno, ahí te puedo decir que sí que tenemos un punto en el que decimos que las subvenciones, o sea, en un sistema de subvenciones, pedimos un sistema de subvenciones más justo y regular su repetición en el tiempo a una misma entidad. Es decir, vigilar que una misma entidad que repita mucho tiempo ese tipo de subvenciones, que se vea por qué se hace endogámica esa subvención, qué es lo que si realmente es necesaria y por qué se le está dando siempre a esa misma entidad, para qué utilizan esas subvenciones, etc. Es decir, tener especial sensibilidad con ese tipo de cosas. Y en esto sí que lo tenemos, remitimos también al anexo 1, que es el sistema francés, que creo que dice algo a este respecto, pero que ahora mismo no está Ruth y no te lo puedo aclarar, yo no lo conozco exactamente. Pero sí que hay algo en el sistema francés respecto a este tema. Sí que lo tenemos, vale. Por lo menos en ese punto. Uno de los ponentes del otro día estaba en concesión de subvenciones a músicos cuando él es manager y lleva músicos. Bueno, una pregunta más. Sí, digamos, es un poco refiere todo lo que habéis estado hablando durante toda la sesión. Hay un festival, por ejemplo, en un pueblecito de Huesca, eso en el cine de terror, en un pueblecito perdido en el Pirineo, hace un festival con arte y la gente lo conoce. Si me permitís, yo con el mundo del cine algo poco, porque yo he hecho crítica de cine y también por amistades con gente que está muy metida y de hecho se han liado la manta a la cabeza de hacer películas, y algo llevo desde el año 2000 siguiendo muy de cerca el mundo del cine y demás. A ver, en España a día de hoy casi no hay censura en la producción, se puede decir, pero sí hay censura y esto está denunciado por cineastas de la talla de Luis Guerín, por ejemplo, o sea, no es cosa mía, o de Javier Macua. Hay censura en la distribución y en la exhibición. No se cumple la normativa legal española. Y además, entre otras cosas, porque me interesa. Humberto Eco ya en los años 60 decía que, porque la excusa que se suele poner es que no hay público para ese tipo de cine, pero él cuando se lanzó a sacar sus libros, que habrá quien le guste y a quien le resulte muy pedante y a quien no, él decía, yo me planteé a la hora de escribir el libro, escribir para un público determinado o crear mi propio público. No existe un público determinado para ningún producto artístico, el público se crea, se modifica y evoluciona. Entonces, esto pasa en el cine, entonces
Volvemos a la ruleta. Esa es la ruleta, no solo pasa en el cine, pasa en el teatro, pasa en la música, pasa absolutamente en todos los ámbitos artísticos. Por ejemplo, el tema del cine. El tema, por ejemplo, de la música alternativa, yo tengo un conocido que supongo que algunos lo conozcáis, que es el premio Arnau. El premio Arnau hizo la casa de Gaitelo en Augarón. Se la creó él mismo. Ha recuperado un montón de instrumentos tradicionales. Y le pasa como un compañero que dice, como otros muchos, que está más en Extremadura, o está más en Andalucía, o está más en otros sitios haciendo talleres de música, de flauta, de tal, de cual, pero es músico tradicional, que el hacer festivales en su tierra. O sea, y que es que lo que decís, el mantener festivales de ese sentido le cuesta sus dineros a él. O sea, se arruina haciendo festivales culturales. En cambio, lo que dice la compañera, en mi barrio, por ejemplo, como en tu barrio, pusieron para divertimiento de la gente que nunca había habido vaquillas. O sea, en el barrio de las Cruz, vaquillas. Sí, vaquillas de estas de cartón, pero vaquillas. Para ver. En cambio, estás recordando en literatura, estás recordando pero es que no hay dinero para unas cosas, pero sí para otras. Y desde luego también parte de culpa yo creo que la hemos tenido nosotros como artistas, porque hemos delegado mucho o hemos confiado excesivamente en que otros harían cierta... Cuando somos nosotros los que tenemos la posibilidad de visibilizar de maneras que seguramente gran parte del espectro político ni se lo plantee. Y no solo en los premios Goya, hacer el paripé, pues, o cuando toca, o en los premios Max o en lo que sea. Nosotros tenemos capacidad para visibilizar nuestras protestas y demás, y sin embargo no lo hacemos. Ya, es que en el terreno del artístico, en concreto de los actores y parecido, es que se vive mucho de esa mamonada. O sea, del día del teatro, de la gala del teatro, el premio de los actores de terror, el premio de los actores más feos, el premio de los actores de teatro que sabes quién va a ganar, y no se puede. Y el asunto de los premios y de los concursos es algo que tiene que ver con una cosa de fondo, con un valor, que se llama competitividad. Y es ahí a donde hay que darle. Que hay que mantener los premios, los concursos, algunos, pero es que el día del teatro es que me estamos sacudido. El día de en fin, no se puede. Y claro, ahí sí que tienes razón, somos nosotros mismos los que caemos en la trampa y llegamos a hacer hasta la mamonada de organizar nuestro propio día de la pintura al óleo. La vanidad. Una cosa, las musas de la ambición. Las musas de la ambición. Y sin embargo no somos capaces de ponernos de acuerdo 20 por gremio para algo. Y lo digo desde el sector del teatro, que precisamente sí ha sido, en contra de otros sectores artísticos, ha sido capaz de organizarse y de plantar batallas. Se plantaron unas cuantas de renovo del teatro y gordas. La gente llora y no pelea. Hay una palabra. Cierto. Al hilo precisamente, casi bien al hilo de las dos cosas que habéis comentado, de la visibilidad, de la visibilidad que tiene que tener la actividad artística en la sociedad y de precisamente el tema de las galas famosas. Por cierto, hoy hay una aquí, el Día de la Música, ¿no? Aragonesa, sí, que es un nombre muy rimbombante para una actividad prácticamente privada, pero bueno. A lo que voy es que precisamente gracias a ese tipo de galas tenemos el gobierno magnífico que para el cual toda la gente que nos podemos dedicar a esta actividad en la especialidad que sea somos titiriteros y faranduleros y somos prácticamente el desecho de la sociedad, ¿no? No sé si en el programa o de qué manera habría que visibilizar precisamente la importancia a nivel productivo, económico, solamente económico, del sector de la cultura en España, que es mayor a día de hoy que el sector del automóvil. Es mayor. Es la cuarta fuente de ingresos. Es el 7% del Producto Interior Bruto de toda España. Y el tema de las subvenciones, que siempre no, pero es que la cultura siempre estáis pidiendo, llorando subvenciones, no sé qué, las subvenciones son, que yo sepa, el 0,6% de
O sea que eso, yo no sé si en el programa habría que ponerlo de alguna manera, pero que eso se haga visible. En el prólogo lo que se explica las motivaciones. Que se sepa, o sea, que lo sepa todo el mundo, que los titiriteros y faranduleros producimos el 7% del PIB. Somos la más industria que genera más ingresos a España, la cuarta. No lo sé porque habrán metido la prostitución y las drogas para el producto interior bruto, no sé si se ha mirado aquí. De momento éramos los cuartos. Sí, claro. Sí, pero que las subvenciones al automóvil son escandalosas prácticamente. Y el plan, ya no solo de fabricación, sino a la venta, el plan PIB y uno tras otro y tras otro. Y eso, no, pero coño, que son 1.000 euros por coche. ¿Cómo es? 1.000, ¿no? Parece que son. Sí, no dan 100 euros para ayudar a la adquisición de cuadros, por ejemplo. No. Oye, yo creo que a todo el mundo le gustaría tener un buen cuadro de, yo qué sé. Tampoco os han gastado 10 millones. No, ya por terminar y recargar dos cosas que me dejan en el título. Una, por ejemplo, las en el Parkour. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estudiar en un colegio público en los 80, cuando aún no habían cambiado a la ESO. Y de una manera u otra, de por ejemplo, nos impusieron el aprender de cuadros, o sea, de todas las épocas de los cuadros, de saber esto, nos lo pusieron en diapositivas y aprendíamos todos los cuadros. Y gracias a eso, a día de hoy yo tengo algo de cultura, de artistas y demás, gracias a que nos lo impusieron. Y otra cosa, por ejemplo, un caso sangrante que os he comentado, vuelvo a la literatura, porque últimamente llevo leyendo bastante, sobre todo en aragonés, porque yo hablo aragonés desde hace 6 años. Y hay un caso sangrante, por ejemplo, en la feria del libro de Monzón, de siempre se ha hecho en las 3 lenguas, porque en Monzón se habla sobre todo aragonés y castellano. Pues el que tiene la cultura en Monzón, que aparte de meter vaquillas, 20 años después de que no haya vaquillas en Monzón, se le ocurrió la brillante idea de ponerlo solo en castellano. O sea, es que es el cargarse una de las 3 lenguas que tenemos en Aragón, que ya se la están cargando de por sí, el cargarse realmente de los sitios importantes que tiene. Pues, si llegamos a esos sitios, es el apagado, ¿no? Claro, no tiene ninguna razón. A ver. Bueno, creo que estaba... Pero un momentito, creo que es... Sí, un poco en la línea de lo que decía Domingo, de lo que hablábamos de la cuarta industria como dentro del ranking de las tipologías de industrias en España. Hay mucho más, porque es tan importante durante años se creó un plan de ayuda al crecimiento de la industria, contenidos digitales, que tiene que ver un poco con el diseño gráfico, con el audiovisual, etcétera, etcétera, ya que en España hay 65 millones de teléfonos móviles y somos uno de los países que más contenidos nos descargamos pero que menos producimos. Ese plan de apoyo a la industria de los contenidos digitales terminó en manos, la mayoría o gran parte de ello, de una empresa que hace dibujos en 3D, que sus dueños son 2 señores que tienen mucho dinero y una industria de producir contenidos digitales. Quiero decir que al final todas estas, muchas de las ayudas o de la potenciación de lo que llaman industria terminan en un corrillo de personas, y esos planes a largo plazo de los que hablamos, sí, perfectamente, están hechos para esos 2 señores en concreto. Estamos hablando de la productora de Planet 51, que partiendo de ese plan crea una escuela privada para cobrarle a los alumnos 10-12.000 euros por año, evita que se pongan en marcha planes de educación dentro de la universidad pública para seguir potenciando la industria privada, y esto no lo hizo Rajoy, esto lo hizo el PSOE. Quiero decir. Sí, al hilo de lo que estáis diciendo, se habla, bueno, pues en mi materia, ¿no? En plástica, se habla de que con la LOMCE ya se nos ha dado el tiro de gracia. Pero se llevan ya varias leyes educativas. Si es verdad que en los 80 se intentó hacer algo, pero se dejaba al buen hacer del profesorado, sin tener mayor formación en gran parte de las ocasiones. Es verdad que había colegios donde había planes, proyectos de innovación y demás muy interesantes, y se trabajaba. Yo tuve la suerte de también, yo he estudiado siempre en la pública y soy profesora de la pública, y en mi cole
A mí la plástica, cuando era más pequeña, bueno, en lengua castellana, nos venía una escultora a enseñarnos a hacer títeres para representar las propias obras que nosotros, porque así aprendíamos también a escribir y a expresar de manera visual lo que estábamos escribiendo. Esto se hacía en mi cole, que era de intensificación musical, y desde los 5 años yo estudié lenguaje musical y hacíamos orquestas, orquesta Orff, y hacíamos una serie de cosas. Pero en cambio en el cole de al lado no se hacía nada de esto. Es decir, ya está bien de dejar en manos de los equipos educativos ciertas propuestas que, si un chaval tiene la suerte de dar con un centro en el que se trabaje de esa manera, qué bien, pero si no, pues mala suerte. Hombre, como administración pública creo que hay un poquito, o debería haber cierta, por lo menos, ya no solo responsabilidad, sino mayor iniciativa e incentivar mucho más a los centros en ciertos aspectos, ¿no? Y ya no digo nada, por ejemplo, con el tema científico, o sea, la relación entre el arte y la ciencia, que es brutal, y a día de hoy en la escuela, tanto en primaria como en secundaria, hay una disociación del conocimiento que es alucinante. Entonces, para que os hagáis una idea, la LOMCE simplemente ha dado el hachazo final y ya está. Pero es que yo creo que en este país jamás ha habido verdadera voluntad y voluntad real de poner a las materias artísticas en el lugar donde se merecen. Jamás ha habido. Porque, entre otras cosas, dudo que nuestros políticos hayan tenido una buena educación artística. Lo dudo mucho. O por lo menos no lo demuestran, personalmente. Solo hay que escuchar a Esperanza Aguirre, ¿no? Joder, me ha dicho que acaba de decir el disparate de que las plásticas distraen de otras asignaturas. Eso se lo digo yo a inspectores de educación, y me lo han dicho delante mía, han tenido las santas narices de decir que la plástica y la música deberían desaparecer del... Y esto dicho por inspectores de educación. Ojo, que hay otros que no lo dicen, programar una transversalidad para los alumnos. Exacto, por ejemplo, algo a lo que se apunta es a trabajar más por proyectos y pensando más en los procesos que en el resultado final. Pero aparte, esos resultados finales, que es además una línea pedagógica a la que cada vez más docentes nos adscribimos, esos productos finales, a los chavales darle el espacio físico y temporal para poder exhibir sus propios trabajos, sea en el formato que sea. Que a día de hoy tú vas a un centro educativo y sí se quieren mostrar los trabajos, pero suelen estar pegados en las paredes, en el hall, como se puede. No hay dinero, además, en los centros para paneles expositivos ni nada. Yo me veo en esa tesitura. Entonces, yo quisiera hacer un apunte a lo que has dicho. De todas maneras, el fallo del sistema también está en la educación empresarial. Yo, hablando con diversos empresarios que trabajan en industrias reales, como puede ser creación del metal, doblado de planchas, o las industrias fuertes, coincidimos en una cosa, que en España hay es un poco como en Argentina, que los ricos no trabajan, venden las minas, tal cual, que se lo llevan a otros y tienen todo a casa. Pues aquí lo mismo ha pasado con el ladrillo. Quieren una rentabilidad, la quieren ya en algo que sea tangible, bienes tangibles, pero no son capaces de crear ni desarrollar. Todos nuestros talentos de las escuelas de arte se van a ir a diseñar videojuegos a otros países, tenemos el potencial. Lo que pasa es que la clase empresarial española no tiene la voluntad de arriesgar su dinero, de empezar perdiendo durante un par de años y canalizar todo ese nivel creativo que podemos aportar. Es que es un fallo ya en la clase empresarial, porque no nos han educado correctamente, no nos han explicado que invertir un duro en I+D equivale a beneficio, solo les preocupa el puto ladrillo. Y el beneficio fácil. Hay que educar hasta la propia clase empresarial. O sea, era la punta de lo que tú querías decir. Una cosa que no sé si va en el programa en algún momento, no lo he oído, entonces no sé si se contempla. No os cuento las propuestas que hemos presentado tampoco. ¿Se contempla algo respecto a las descargas? ¿A las? Descargas ilegales de internet, pues, que son el tema SGAE y demás. Eso ya lo digo. En el programa sí que hay. Va a haber un segundo debate. Se recoge la inquietud, pero... Estará aquí en tu bola de cama seguro, el Partido Pirata vendrá el director de la Zona Norte de las GAE y se va a poder debatir. Hay un punto en el que se habla de la derogación de toda la legislación restrictiva con el hecho cultural. Y en ese punto hablamos de evaluar la posibilidad de insumisión inmediata de las instituciones aragonesas al canon AEDE y al IVA cultural en tanto no se derogue.
Lo de la EDE es una cabronada, o sea, ahora mismo un amigo mío... Después, me permite terminar, ejercer en base al artículo 77.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón el control de los derechos intelectuales en Aragón como los derechos no identificados NI por la SGAE, asegurándose que me he perdido. No sé qué página estoy, así aquí, sino que está aquí, perdona. Asegurándose que recaen en sus legítimos creadores y los que como tales no pueden ser identificados reviertan exclusivamente en los artistas y la sociedad aragonesa. Sí. Esos son los puntos que hemos tocado un poquito. Precisamente eso coarta una cantidad de ingresos posibles a creadores abrumadora, vamos. Y encima es que se potencia, como está potenciado desde que existe internet gratis total, entonces cualquier cosa que pagar, y sobre todo contenidos culturales, fundamentalmente son los contenidos que más se descargan. Y son luego ingresos que no se tienen luego en la posible venta de esos el tema es cómo se está gestionando eso. Se gestiona fatal. Y otra cosa, aparte de las descargas, y eso ya es más la música en directo. La música en directo ha prácticamente desaparecido de las programaciones de fiestas, incluso en pueblos, por culpa de las discomóviles ilegales, que son el 99,9% de ellas ilegales. Porque utilizan contenidos descargados ilegalmente, y aunque utilizan discos físicos comprados en la tienda, también es ilegal reproducirlos públicamente. ¿Te aseguro que no pagan? ¿Te aseguro que no pagan? ¿Que no pagan? ¿Te aseguro que no pagan? Que no pagan lo que deberían pagar, seguro. Paga el ayuntamiento, vaya. Pagan la SGAE. Paga el ayuntamiento a través de esas cosas. Bueno, pagará una parte de la SGAE, pero... Sí, la SGAE, pero es que la SGAE también lo hace mal ahí, porque realmente lo que están utilizando las discomóviles son contenidos descargados ilegalmente. Y aunque se descarguen, aunque se utilice el disco físico, comprar a la tienda a 20 euros, pone clarísimamente que está prohibida su reproducción pública. Luego además hay otra cosa, por añadidura, que es que toca otro aspecto, y es que los chavales que pinchan los discos no les pagan la seguridad social. Eso ni de coña. Bueno, eso ya de cada empresa, supongo. Pero que eso se ha cargado la música en directo en los últimos 15 años, se la han cargado, pero de una manera increíble. Claro. Discrepo, ¿Discrepas? Bueno, discrepo. Yo no discrepo porque eso es lo que opino. Sí, no, yo estoy también con Eso sí. Y de hecho nosotros, uno de los puntos del programa es el de volver en las fiestas, en los programas y demás, 50% a lo que es producción aragonesa. Reales, no lúdicas. El otro 50% para lúdicas. Sí, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, si me permitís, para llevaros un poco, no la contraria, pero sí una pequeña reflexión. Durante muchísimos años hemos estado intentando, por lo menos, en la gente del teatro, de la música clásica y así, que no nos metieran en las fiestas. Claro, digamos que ahora la gente a lo mejor es más civilizada y tal, ¿no? Pero es que la verdad... Y fue una reivindicación, sobre todo con la Diputación Provincial. O sea, había que estar todos los años diciendo, por el amor de Dios, y el diputado te decía, no, es que tuvimos que mandaros a ese pueblo porque es que también es diputado, ¿sabes? Está en la comisión. Entonces, no le vamos a decir, pues que acaban. Y cada vez que caíamos en un pueblo, cualquiera, no hablo por mí en esto, cualquiera del teatro, caíamos en un drama. Tuve una suerte, y aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor pues no sabe muy bueno con todo lo que se habla de Cataluña y los catalanes y todo esto, pero tuve la suerte de estar trabajando 5 años casi al 90% en Cataluña, y tenía miedo de volver a trabajar en mi tierra, pero cuando volví era peor de lo que lo recordaba. Y no solamente aquí, sino vete por Castilla, vete por Valencia o vete por... Mira, las fiestas son las fiestas, o sea, cambian en unos sitios, tiramos tomates, en otros cerveza por encima, lo que sea. Sí, pero te puedo decir que hay sitios en los que
todavía daba gusto, entonces ahora no lo sé, me imagino que todo lo malo se pega antes que lo bueno, pero había sitios en los que daba gusto y en los que se debería de procurar. O sea, no era solamente el trato al artista, sino la forma de o sea, las infraestructuras, el apoyo, el trato de la gente, o sea, una serie de cosas que va todo en línea directa con esa educación infantil y a lo largo de toda la vida educativa que en algunos sitios se ha primado más que en otros y que pues lamentablemente pues en cada autonomía se hace de una manera. No, autonomía en cada pueblo. Es que hay cosas que son maravillosas. En una fiesta puede entrar una orquesta sinfónica, un dúo de violines, un recital de poesía, un espectáculo de payasos, tal, y ser maravilloso. Y en otros pueblos, pues no. No, claro, porque tienen esa costumbre. Es que hay pueblos que el día de la fiesta mayor, a las 7 de la tarde, en la plaza del pueblo, que tú dices, ay Dios mío, que no me toque. Teatro, y además teatro serio, de oír. Y todo el pueblo ahí, y todo el pueblo escuchando, porque el día de las fiestas escuchamos aquí teatro del bueno y no sé qué. Y dices, pero hombre, pues si es Moratín y no sé qué, esto no es... Pues tiene... Pero en el pueblo al lado ya no, y en el otro tampoco, o sea, excepciones siempre hay. El teatro es muy grande, hay muchos géneros, el espectáculo, hay muchas variedades, la cultura pues es abierta, pues para las fiestas, un buen cabaret, un espectáculo de varietés, una cosa y tal, pues claro, eso, y los abuelos lo disfrutan, porque estamos hablando en términos de la cultura antropológica, o sea. Pero hay orquestas que están cobrando 100 euros por un concierto que están llenando y actualmente solamente profesionales son el 20%, el 80% es becarios. O sea, está chinificado este país, os lo digo en serio. Y hay que cortarlo ya, a rajatabla. O sea, esto no puede ser. Jesús creo que estaba antes, sí. Hola. ¿Qué tal? Os habéis definido como antitaurinos. Entonces a mí esa palabra no me gusta porque parece que estáis contra los toros. Nos damos contra el maltrato animal. Me gusta más la palabra antitauromaquia, que sería contra el arte del toreo. Bueno. Sin embargo, no es innegable que muchísima gente hay aficionada en España y en Aragón a la tauromaquia. Hay muchísima gente, una gran parte de la población. Y de quitarla de golpe, pues a lo mejor podría ser un poquito controlado. No, habrá que hacerlo con cabeza. En Portugal, por ejemplo, han surgido una solución intermedia que es el toreo sin muerte. Si lo habéis pensado. Es un paso. No, es una barbaridad. Y luego la segunda opción. Es una barbaridad. Todo es fuera de la plaza. Pero fuera además igual 2 días después con todo clavado, ¿eh? Es peor todavía. No, yo digo sin medidas. No, yo creo que para estar en sintonía con Podemos no hace falta estar de acuerdo en el punto antitaurino. Creo. Sí. Bueno, la segunda opción que quería comentar era... Bueno, te contesto ahora y luego. Sería un punto más a tratar por un círculo animalista. Tenemos la suerte de que 2 de las personas que están en la mesa son animalistas y bueno, pues yo cuando he empezado a hablar ya he dicho que algunas de las cosas que he dicho que en mi opinión personal, entonces estamos aquí debatiendo y dentro de lo que somos en Podemos cada uno damos nuestra opinión, pero que ya sabemos que luego todas esas propuestas tú vas a poner otra propuesta, eso va a ir a la red y se van a debatir entre todos. Con lo cual, nosotros somos hemos hecho, entre el grupo del programa, pues hemos hecho una serie de propuestas. El compañero no estaba de acuerdo al 100% también con algún punto, porque se perdió un par de reuniones. Pero bueno, no llega la sangre al río. No llega la sangre al río, no es como para eso. Entonces, en cuanto al tema taurino, lo que sí que decimos, y yo creo que es una opinión generalizada o que debería de generalizarse en Podemos, es que cualquier acto
en el que haya un maltrato animal, no debe de ser subvencionado con dinero público. Es decir, que puede ser... No, ya está. Porque se habla del tema de la tauromaquia, pero que en este país se subvencionan otras fiestas donde también se produce maltrato animal. Entonces partimos de eso y luego pues ya quiere la ciudadanía lo que quiere. Lo vamos a decir. La mayoría, que según las encuestas, la mayoría no está. Bueno, pero eso ya será la ciudadanía, ¿no? Lo que sí que hay que decir es que estamos ante una emergencia social, una emergencia humanitaria en la que no vamos a estar subvencionando un espectáculo sangriento, que es un espectáculo tribal, que creemos que está a todas luces fuera del siglo XXI, que lo único que hace es reafirmar en unos tópicos que no hacen ningún bien a este país, que no han hecho ningún bien, y que ya sabemos todos de dónde viene y por qué quieren que siga pensando que los españoles somos ese tipo de cosas. Que está muy bien que haya gente que le sigue gustando y que ¿Me permitís una broma? Sí, no, porque ya me estoy yendo a mi opinión personal desde que eso ya veis. Como pone Podemos, somos Venezuela. Sí. Entonces, en Venezuela tenemos las peleas de gallos, que son una cosa. Y no tan lejos, en Canarias también. Bueno, la segunda. Perdón, y en casi todos los países hay una crueldad animal. No sé qué mentes, no sé, pero casi todos. Ese chico me parece que está... Todavía hay otra... Estaba aquí, luego otra más. 3 palabras. Podemos, si lo que... no sé qué hora será, podemos cerrar ya el turno de palabras. ¿Os parece? Si alguna palabra más, si alguien quiere decir algo más. ¿Alguien quiere...? Aparte de los tres que van a formar la pregunta, ¿alguien más quiere alguna pregunta? Yo quería comentar también sobre las asociaciones culturales, que no habéis comentado nada, llevan su palabra cultura. Son gente que se dedica a acercar la cultura a su nivel particular. Yo pertenezco a una asociación cultural que hacemos recreación histórica medieval y nos dedicamos a enseñar la cultura medieval de nuestra historia a la gente. ¿Habéis pensado en apoyar ese tipo de asociaciones culturales de alguna manera? Naturalmente. Sí, ya tienen ¿vosotros tenéis apoyo institucional ahora mismo? Ninguno. Pues joder, debería, si es una recreación histórica, pues no matáis ningún pollo, decapitáis ningún pollo, ni figuradamente matáis ningún sarraceno. Sí, eso sí. Sí. Algunos problemas con la asociación. Una cosa que creo que es un problema cultural que hay en Zaragoza es la bandera de la O sea, una bandera racista donde las haya que hay 4 cabezas de cuero cortados. O sea, es que eso a mí me parece un poco... Discrepamos, sí. En la mesa también se presentan las discrepancias. Me avisan que estaría bien que si la gente de la asociación vuestra o conoces otras asociaciones culturales y tenéis alguna propuesta, que la redactarais y nos la hicierais llegar, ¿vale? O bien, me da igual por mensaje privado en la página que tenemos del Círculo de Artistas, o si no, al correo nuestro que es arte.podemos o podemos.arte. podemos.arte@gmail.com. Entonces, la recogemos, la llevamos a la siguiente asamblea, si te parece, y lo debatimos y demás. La verdad es que yo creo que de asociaciones culturales no había... y es algo que sería interesante. Francisco, sí, luego dos palabras más y rápidamente. Una apreciación, que quizá el tema de la tauromaquia planteado así pertenece al círculo animalista, pero si lo planteamos en un nivel de cultura dominante y cultura de abajo, pues ya no pertenece al círculo animalista. Y quizá deberíamos cerrar, porque pienso que nuestro programa cultural irá, o lo que yo os he escuchado,
en elevar esa o romper esa diferencia, ¿no? Que el teatro deje de ser real para que el teatro de la Corrala a lo mejor sea algo un poco más para todos, más abierto y en mejores condiciones, ¿no? De hecho, la ópera, ¿por qué no? Podría llegar a cualquier En toda Europa se hace ópera en la calle, abierta, gratuita, para todo el mundo. He estado estudiando en Budapest un año de Erasmus. Y los domingos la gente, había quien se iba a misa y había quien se iba a las 12 a la ópera de las 12. En la calle Andrássy, en Budapest, tendrás como 70 y pico teatros, entre otras cosas, y yo en euros, yo cuando fui a los Fiorin todavía, fui por 7 Fiorin a ver una ópera de Verdi, el Trovatore, un montaje en el Teatro Real de Budapest. Que aquí, si quieres ir al Teatro Real de Madrid, dime si, aun teniendo dinero, eres capaz de cogerte una entrada. Pues son teatros reales que vienen de un sistema o de otro sistema. Se han registrado las zarzuelas de Champi y del siglo XIX a su nombre. Durante 40 años nos han demostrado en España que ir a la ópera era de ricos y tal. Y en cambio en Budapest o en yo que sé, pues ir a la ópera pues era una cuestión de ir periódicamente y no había ricos. Venga, la última que quedan dos palabras. Tengo dos cosillas por ahí. La primera es, a tenor de un par de intervenciones que han surgido por aquí, yo también vengo del ámbito de lengua aragonesa. Entonces, por desgracia, dentro de la administración autonómica, la lengua siempre se engloba dentro de la cultura. Y digo por desgracia porque una lengua no es cultura, se puede utilizar para hacer cultura, pero también para otras cosas. Y la cultura tampoco es lengua. Se puede hacer cultura con la lengua, pero sin la lengua también. Pero por desgracia entramos dentro. Entonces, la primera era un poquito si habéis pensado en ese aspecto que administrativamente nos perjudica, pero porque por desgracia está así. Si no lo habéis pensado, yo me ofrezco a ayudaros en todo lo que necesitéis en ese sentido. Y la segunda cuestión, que era mucho más a tenor con la charla y en comparación con la charla que hubo hace unas semanas, es, a ver cómo lo planteo. A mí me impactó mucho una frase que has mencionado, que uno de los ponentes en la otra charla dijo: si no puedes ir al teatro porque no tienes dinero, no vayas, igual que si no puedes ir a un restaurante porque no puedes pagártelo, no vayas. La pregunta estaba por aquí hasta Vale. Entonces, yo como consumidor de cultura, no como creador, tengo una visión. Yo, por ejemplo, yo no compro música, yo no compro películas, yo me las descargo. Yo no compro libros, yo me los descargo. Ahora bien, cuando veo que un libro realmente me gusta, me lo compro. Y hace 2 meses me compré uno de un autor australiano que no está editado en España, me costó 60 euros, no tengo mucho presupuesto para hacer eso, pero me lo compré porque era una obra de arte. Y cuando veo algún CD o algo de música que me gusta, aunque me cueste lo que me cueste, si me gusta realmente hago un esfuerzo y me lo compro. Entonces, tengo una visión de 2 tipos de cultura, la cultura base y la cultura premium, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho a acceder a la cultura base y en el momento en el que a uno le gusta, pues paga lo premium, ¿no? Igual que si a uno le gusta mucho el pan caro, se paga una barra de pan de 1 euro y pico, y si no le gusta tanto, pues se paga una del Lidl de 32 céntimos. Entonces, esa es mi visión como consumidor de cultura. Y yo quería preguntaros, esta es la segunda pregunta, vosotros como creadores de cultura, ¿cómo veis esta visión? A la primera pregunta que has dicho, por nuestra parte, lo primero, que cuando has dicho lo de la lengua tiene que entrar la cultura, mira, es Departamento de Educación, Cultura y Deportes. Y eso de que esté en la Deportes, ya verlo con cultura, es como una banana en los huevos. O sea, por favor, cuando falta el dinero para deportes, adivina dónde sale. Me voy a explicar, y eso que viene las partidas ya, para qué cosas son, pero... En fin. En cuanto a lo que dices tú de las descargas y demás, es verdad que se lleva años debatiendo en España sobre este tema. Es verdad que además plataformas, y te hablo del 2007, estuve yo en Toledo en unas jornadas que hubo sobre industria cultural, que a nosotros precisamente no nos gusta mucho la palabra, pero ahí desde el punto de vista en el que se abordaban era muy interesante, porque estábamos también en, no sé si era el 2007 o el 2009, perdonadme, era Año Europeo de la Creatividad, que esa es otra cosa. Los artistas somos todos creativos por definición, cosa que a mí me da la risa, porque tú puedes pintar y ser lo menos creativo del mundo. Es decir, hay valores
Tú puedes ser científico y ser súper creativo y ser científico y no ser nada creativo. O sea, eso va inherente al ser humano, no al arte en cuestión. Pero bueno, a lo que voy. Y se hablaba del tema de las descargas y era una preocupación. Y de hecho hubo un debate en el Parlamento español y los propios creadores de plataformas de streaming y demás pues comentaban pues soluciones a esto, pues de poder ver películas a lo mejor por 50 céntimos y se pedía, porque las telefonías también estaban metidas en ese debate, se pedía que lo que es el acceso a internet fuera más barato. ¿Por qué? Porque en otros países es más barato internet y porque se consideraba que una de dos, o ya teníamos nosotros incluido como una tarifa plana de descarga por el precio que pagamos por el ADSL en casa, y eso ya estuvo debatido en el Parlamento y a quienes lo debatieron los echaron un poco más que a patadas. De hecho, el Mega Upload era de Telefónica. Porque es más, es que este es el pez que se muerde la cola. A una telefonía le interesa que tú te descargues todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque cada vez vas a querer más megas de descarga. Sí, y vas a pagar la tarifa que sea por eso. O sea, ese es el negocio para la telefonía. Y encima tienen burradas de ganancia a costa nuestra. Y es más, o sea, a costa de los creadores, pero es más, encima el usuario, que en realidad tú ya has pagado. O sea, yo es que considero que pagando 40 y pico euros de internet al mes, yo tengo más que pagado, por lo menos, o sea, que yo tampoco... ¿Qué te puedes tú descargar al día o que puedas consumir al día? Pero que fuese más caro, Pues es hay que una no cuestión fundamental. no es así. Perdona, que fuese más caro, hay una cuestión fundamental y es el sostenimiento del estado del bienestar. Cobrando 600 euros de sueldo mínimo no se puede uno comprar un libro todos los días. No puede ser. No puede ser. La cultura va ligada al estado del bienestar. Y es la calidad de vida de las personas. No solamente de pan vivir, hombre, o sea, hay que alimentar el espíritu. O sea, yo necesito oír música a cada frecuencia, otros necesitan leer un libro. Pero es que si no tienes dinero, o sea, la vida es muy triste. Yo recuerdo el arte para... Y al que cobrar también las bibliotecas que pagues por sacarte un libro, pues ya nada, venga, ¿algo más? Yo recuerdo cuando yo era chaval, mis padres tenían un negocio y yo todas las semanas me compraba 3 cómics, me compraba un disco, me compraba un libro, veía un libro en un escaparate y me lo compraba. Aunque luego no me lo leyera, o me lo leyera dentro de 2 años, era igual. Y yo ahora no puedo hacer eso. Y hay gente, incluso trabajando, o sea, que no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque se nos ha ido la calidad de la vida a tomar por el culo. Perdón, pero es que es así. Es así. Y la cultura. ¿Perdón? Eso por un lado, y el intermediario entre el público, claro, el creador, claro, es lo que estamos diciendo y por eso decimos que es tan importante. No ya el tema, la cultura en general, sino el tema de los artistas y de los creadores. Los creadores y la gente que recibe el hecho cultural, o sea, el público. Hay que estimular ese vínculo. ¿Cómo se estimula ese vínculo? Con la educación desde la infancia, durante todo el hecho educativo e incluso en la universidad, potenciando desde los primeros años de vida la empatía y la educación artística. Es la única manera de poder invertir en un futuro para que se valore al artista y para que el estado del bienestar... Que el señor nos dice que nos hemos pasado de hoy. No sé. Muchas gracias a todos por haber